Dios en la palabra se nos presenta como un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que subsiste por su propia cuenta, un Dios que es eterno, mientras que nosotros somos limitados. Un Dios que es amor, un Dios que es justo, un Dios supremo. Frente a un ser que es superior a nosotros, ¿cómo nosotros nos presentaríamos? Y muchos personajes en la Biblia, cuando entendieron el carácter de Dios, ¿sabes qué dijeron? Abraham dijo en una ocasión: yo soy polvo y ceniza. Cuando estaba hablando de Dios, enfocándose en Dios, él se consideró polvo. Job, que está en el libro del Antiguo Testamento, ¿sabes qué dijo? Yo soy un gusano. Pero cuando nosotros vamos y entendemos quién es Dios, ¿cómo nos vemos? ¿Nos vemos superiores, inferiores? Puedo decirles que hay una vinculación que nosotros tenemos con Dios. ¿Sabes cuál es esa vinculación? Génesis capítulo 2, versículo 7. Abran sus Biblias en el primer libro de su Biblia, como en la tercera página. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Tú entiendes y reconoces la grandeza de Dios? La grandeza de quién es a quien estamos conociendo a través de la Biblia. Y aquí tenemos este texto donde nos habla de la creación del hombre. Miremos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entendemos por la palabra que nosotros no venimos de millones de años en que evolucionamos y venimos de un animal primitivo como un simio, sino que nosotros, Dios nos formó. Y tú dices: ay, sí, pero es que en ese versículo Dios está formando a ese primer hombre. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No me está formando a mí. El primer principio de autoridad que tenemos que entender en cuanto a Dios es que Dios nos formó, Dios nos creó. Y si Dios nos crea, ¿qué vínculo tenemos? ¿Qué vínculo tiene el objeto creado con el creador? Imagínense por un momento, usted ha hecho alguna figurita en plastilina, ha hecho una figura de origami. ¿Qué pasa con esa figurita? Tú la hiciste, por lo tanto a ti te pertenece. Tú eres su dueño. Ahora, si Dios forma al hombre, ¿qué debemos pensar de Dios en vinculación a nosotros? Que nosotros le pertenecemos a Él, porque Él nos creó y nos formó. Ahora tú dices: ay, sí, pero este Génesis 2 está hablando del primer hombre. Miremos Salmo 139, vamos hasta allá. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13 al 15. Salmo 139, versículos 13 al 15. Y prestemos mucha atención a este texto porque es muy interesante. Estás hablando el salmista David, hablando y pensando en cómo es un Dios que lo sabe absolutamente todo. ¿Tú alcanzas a comprender eso? ¿Cómo así que Dios sabe todo? ¿Cómo así que Dios también está en todo lugar? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Dice el versículo 13. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice el versículo 16 al comienzo: mi embrión vieron tus ojos. Cuando yo llego y veo todo esto, y el salmista David, y al igual que tú también puedes decir: mira, Dios te formó. ¿Ustedes han visto videos de cómo se forma un bebé dentro del vientre? Sí. Pero se han dado cuenta que hay cosas misteriosas que ni siquiera los médicos ni los doctores saben. ¿Cómo se forma un corazón? Simplemente llegan a tal semana y el corazón empieza a latir. Saben algunas cosas y algunos detalles, pero mira que es algo que Dios sí sabe. Dios sabe cómo te formó. Dios te creó a ti.
Dice, tú formaste mis entrañas. Dios te formó a ti. Por lo tanto, lo que debemos entender es que tú y yo le pertenecemos a Dios. Si le pertenecemos a Dios, Él es nuestro dueño. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Dios es nuestro dueño, pero todos ustedes y la gran mayoría de ustedes saben que en Génesis 3, Adán y Eva tomaron una decisión. Esa decisión era irse en contra de lo que Dios quería, irse en contra del plan de Dios. Era darle la espalda y volverse sus enemigos. A partir de ese momento, la Biblia dice que todos nosotros quedamos en la misma condición en que quedaron Adán y Eva, separados de Dios, sin comunión con Dios. Adán y Eva pecaron y ese pecado fue transmitido generación tras generación. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre también fue pasado a todos. Y como todos ustedes, ¿quién no viene acá de un papá y una mamá? Que levante su mano. ¿Quién no viene acá de un papá y una mamá? Todos nosotros, por mal o bien, venimos de un papá y una mamá. Pero ¿saben? Si usted quiere saber por qué usted es pecador, su papá le transmitió el pecado. Adán se lo pasó a sus hijos y sus hijos se los pasaron a sus hijos hasta que llegó a nosotros. Usted tal vez diga, ay, pero no, yo no soy pecador. Y les digo, ven a mi hijo por ahí. ¿Dónde está? ¿Saben qué pasa con un niño? Un niño, aun cuando es pequeño, muestra esa condición. ¿Qué quiere un niño? Quiere hacer su propia voluntad. ¿No lo han visto? Es que lo quiero y lo quiero ya. No, yo no quiero tal cosa, yo quiero esto. Este juguete es mío y no se lo presto. Tú ves a un niño es envidioso, un niño es egoísta, un niño es centrado en sí mismo. ¿Cómo eres tú? ¿Será que eso ha cambiado en ti? ¿No eres envidioso? ¿No tienes malos pensamientos? ¿No eres egoísta? ¿Eres obediente? ¿Eres de los que dice ya voy y no vas? ¿Tu papá te dice lava la loza y no la lavas? Déjame decirte que eres desobediente, por lo tanto, eres pecador, al igual que yo soy pecador. Y la Biblia dice que todos nosotros nacimos en esa condición. Pero, esas son las malas noticias. La mala noticia es que nacimos en una condición de pecado. ¿Qué consecuencias trae eso? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Tú sabes por qué mueres? ¿Tú sabes por qué te enfermas y por qué te da gripa y por qué te da coronavirus? Porque somos pecadores. La única realidad que tenemos nosotros es que algún día vamos a morir. Mueren niños, mueren bebés, mueren jóvenes, mueren adultos, mueren abuelitos. No hay una edad específica para morir, pero es lo único cierto que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nacimos en una condición, estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Pero hay una salida, y no quiero dejarles como con la mala noticia de que si eres pecador y lo que mereces es estar lejos de la presencia de Dios para siempre. Es lo que merecemos todos, pero hay una salida. Y hubo alguien que pagó por nosotros, alguien que tomó mi lugar. ¿Yo qué merecía? Yo merecía estar preso en una cárcel pagando una pena durante mucho tiempo. Pero saben que hubo alguien que tomó mi lugar. Y ese lugar, ¿sabes quién lo tomó? Jesús. Jesús tomó mi lugar. ¿Por qué? Porque Él tuvo que haber hecho eso. Él era la única manera, la única alternativa para nosotros alcanzar la vida. Él era santo. Él no pecó. Él no nació con pecado. ¿Saben por qué? Porque no engendró un padre humano. ¿Saben por qué Jesús no era pecador? Porque no tuvo un papá humano. Él vino de naturaleza divina y de una madre humana. Por lo tanto, Él no fue concebido en pecado. Por lo tanto, Él es santo. ¿Y Él qué puede hacer? Él sí podía pagar la deuda que yo tenía con Dios. De manera que si yo confío en el sacrificio, estamos a 30 días de Semana Santa, bueno, más o menos, no sé, hace como 15 días eran 40 cuando mucha gente tenía ceniza. Y en Semana Santa hablan de Jesús y que Jesús vino a morir y que este viernes es cuando fue asesinado, que el sábado fue sepultado y que el domingo fue levantado de los muertos. Pero Cristo se levantó de los muertos, ¿sabes por qué? Porque la paga ya estaba completa. Cristo se levanta de los muertos porque ya es como si yo hubiese ido a prisión y cuando cumplo mi sentencia, ¿qué hago? Salgo en total libertad. Jesús murió. ¿Qué merecía yo? La muerte. ¿Qué hizo Jesús? Él murió por mí. Él pagó esa deuda que yo tenía. Él tomó mi lugar
Y la Biblia dice que Dios le levantó de los muertos. Y le levantó de los muertos porque ya quedó en total libertad y el pago está hecho. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en que Él ya pagó por nosotros. Creer que el sacrificio de Cristo allí en la cruz es suficiente para pagar mi deuda que yo tengo con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, la primera autoridad que nosotros tenemos es Dios. Y lo primero que Dios quiere que entendamos es que podemos tener una comunión con Él, que podemos tener una relación de amor con Él. Cuando nosotros creemos en Cristo, nacemos de nuevo, nos hacemos nuevas criaturas. Estamos en esa condición de pecado. ¿Y qué es lo natural? ¿Qué es lo natural de nosotros? ¿Obedecer o desobedecer? Desobedecer es lo natural que nosotros comúnmente hacemos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado está en nosotros. Pero si hemos confiado en Cristo, ¿saben qué podemos hacer? Cambiar eso. ¿Cambiar a qué? Que podamos ser obedientes. Así que necesitamos entender las autoridades, entendiendo que Dios es nuestra primera autoridad, pero también hay otro pasaje que nos va a dar más luz en cuanto a las autoridades. Y ese está en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 13, después de Hechos, el libro de Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2, vamos a leer. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. ¿Listos? Libro de Romanos, Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Hechos, después sigue Romanos capítulo 13. Dice así, ¿listos? ¿Ya todos estamos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios no existe, y los que resisten, dice que acaban condenación para sí mismos. Entonces, ¿quiénes se deben someter? Según el versículo 1, ¿se deben algunos someter a las autoridades? ¿Qué dice el versículo? Sométase toda persona. Toda persona. Ahora, ¿a quién se debe someter? A las autoridades. ¿A quién se debe someter? A las autoridades. ¿Quiénes se deben someter? Todas las personas. Ese todas las personas, ¿sabes que lo incluye a ustedes? Y me incluye a mí. Ahora lo que quiero que pensemos es, ¿quiénes son las autoridades? ¿A quién se debe someter? ¿A quién me debo someter? ¿Qué es una autoridad? ¿Quiénes son autoridades? Primeramente, Dios es autoridad. ¿Por qué es autoridad? Porque nos creó, es nuestro dueño. Y quieras o no quieras, Dios manda sobre ti. Así tú digas, ay no, yo no creo en Dios. ¿Saben? Dios gobierna sobre ti, así tú no creas en Él. ¿Por qué? Porque Él tomó decisiones por ti. ¿Cuántos de ustedes le dijeron a Dios dónde querían nacer? ¿Qué color de pelo tener? ¿Qué color de ojos tener? ¿Qué quieren? Ay, yo quiero estos mis papás que sean estos dos. No, ninguno de ustedes tomó esas decisiones, sino Dios las tomó por ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es autoridad. Entonces, ¿cuáles son las autoridades? Primeramente Dios. ¿Saben? Una autoridad que cada uno de nosotros tiene son sus padres. Nuestros padres son autoridad sobre nosotros. ¿Quién más? ¿Sus profesores son autoridad? Su coordinador es autoridad. ¿Un policía es una autoridad? ¿Un semáforo es una autoridad? Sí. Nosotros tenemos una gran cantidad de autoridades que están puestas sobre nosotros. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primeramente que creamos en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, ¿saben qué podemos hacer? Podemos cumplir este versículo 1. Someternos a toda autoridad. ¿Por qué nos debemos someter? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Por qué nos debemos someter? A la mitad que dice. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿No les llama la atención eso? Y no sé si les cambie la perspectiva de ver a las autoridades. ¿En qué punto? En que si yo entiendo este versículo, si yo he confiado en Cristo, si he entendido el Evangelio, puedo ver a cada autoridad que Dios la puso, que Dios la asignó. Piensa de esa manera. Entonces, mi papá. ¿Quién te puso tu papá?
¿Quién puso a mis papás? Dios. ¿Quién puso al presidente Duque? ¿Quién puso a nuestros gobernantes, a nuestros alcaldes? ¿Quién los puso? Dios. ¿Pero y para qué los puso? Dios los ha puesto sobre nosotros y en una manera Él tiene una meta. Dios tiene una meta con cada uno de nosotros y es conformarnos a la imagen de Cristo, que tengamos el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Y Dios va a usar a tu papá y a tu mamá para moldear. Ahora tú dices y podrías pensar, no, pero es que tú no conoces a mis papás. Yo creo que Dios se equivocó con mis papás. Pero saben, no es de esa manera. Mira el versículo y vuelve y analiza el texto. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. Dios no se ha equivocado. Dios no se equivocó en darte a tus padres. Dios no se equivocó en darme a mis padres. Pero algo que sí debemos tener claro es que qué actitud yo tengo también hacia ellos. Tus padres no son perfectos, mis padres no son perfectos. Tus padres, sabes que también son pecadores y muy seguramente han pecado contra ti. Muy seguramente también han fallado, te han faltado, pero como también tú has pecado contra ellos. No son perfectos, pero ¿cómo debo verlos? Que detrás de mi papá, ¿sabes quién está? Dios mismo. Detrás del presidente, ¿sabes quién está? Dios mismo. Detrás de mi profesor, ¿sabes quién está? Dios mismo. Cada autoridad que yo tengo es puesta por Dios. No son perfectos nuestros padres, y si tú eres creyente, es nuestra labor también perdonarlos. Mi padre abandonó a mi mamá cuando yo tenía como 1 año y medio, 2 años. Y mira que hay cosas que se crean y memorias que uno tiene aún a esa edad. Siendo muy pequeño pude ver a mi padre maltratar a mi mamá. Y ahora en Cristo, ¿saben qué pasa? Yo tengo que decirle, papá, que perdone y perdonarlo. ¿Saben por qué lo puedo perdonar? Porque Dios me perdonó también a mí. Tus padres no son perfectos. Mis padres no son perfectos. También son pecadores, también nacieron en la misma condición que yo. Pero yo me someto a ellos, ¿saben por qué? Porque detrás de ellos está Dios. Y me puedo someter a ellos porque entiendo que son autoridad puesta por Dios. Y hay algo que los papás tienen y que ahora como padre no entienden, y tal vez ustedes en este momento no entienden. ¿Y saben qué es? Que uno ama a sus hijos y uno siempre quiere lo mejor para ellos. Entonces cuando tu papá te diga algo, cuando te dé un consejo, escúchalo y obedécelo. ¿Sabes por qué? Porque detrás de tu papá está Dios, quien te ama, quien te quiere, quien quiere lo mejor para ti. No veas a tu padre como un estorbo, como un fastidio. No veas a ninguna autoridad así, porque detrás de esa autoridad está Dios. Y ahorita vamos a leer el versículo 2. ¿Qué pasa si tú no obedeces a tus padres? ¿Qué pasa si tú no obedeces a las autoridades? ¿Qué pasa si tú no obedeces a Dios? ¿Qué dice el versículo 2? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, está resistiendo. Cuando tú estás desobedeciendo, cuando tú dices ya voy y no vas y desobedeces a tus padres, ¿saben a quién estás desobedeciendo? A Dios primeramente, que a tus papás. Estamos resistiendo a Dios mismo. Estamos en total oposición a Dios. Y tal vez tú como joven, como adolescente, y que yo viví en tu época hace un tiempo, puedo entenderte en muchas cosas. Y en esa época en que tú sientes, uy, soy más alto que mi papá, soy más grande que mi mamá, y hace muchas cosas. Pero déjame decirte que aunque tú creas que estés tocando el cielo, aunque tú creas que sabes cómo manejarte y cómo conducirte, quiero decir, es mucho amor, tú no sabes nada, chico. Ustedes no saben nada de la vida. Pero tus padres sí saben, y saben mucho más que tú de la vida. ¿Por qué? Porque han vivido más. Ellos saben mucho más de la vida que lo que nosotros sabemos. De manera que la opinión de ellos es muy valiosa. Así tus papás no sean creyentes, deben respetarlos, obedecerlos, amarlos y entender que también Dios te los puso.
como también me puso a mis papás. Dios me los puso a mí. Ellos saben mucho más de la vida que lo que nosotros sabemos. Y con el juego ustedes se dieron cuenta. No sé si se dieron cuenta que muchos de ustedes no saben pelar papa, que no saben planchar, que no saben tampoco cómo conducirse en la vida, que no saben tomar decisiones, pero ustedes van a ir aprendiendo. Ustedes no se las saben todas, como tampoco yo me las sabía todas a su edad. Hoy en día tampoco me las sé todas y aún tengo que seguir escuchando a mis papás, que atender sus consejos. Entonces, ¿qué pasa si yo no me someto? ¿Qué dice el versículo 2? De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios no resiste. ¿Y qué dice la siguiente parte? Y los que resisten, ¿qué viene sobre ellos? ¿Qué viene sobre ellos? Alguien que lo diga duro. ¿Qué viene sobre ellos? Condenación. Esa palabra es bien fuerte. Pero la palabra condenación ahí no habla en el contexto de que, entonces si yo desobedezco a mis papás, entonces no soy salvo. No habla absolutamente nada de salvación, sino habla como una sentencia. Habla como una sentencia de que va a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Estoy sentenciado a caer, a estrellarme, cuando yo no obedezco a las autoridades. Y Dios siempre respalda a las autoridades. Ustedes lo pueden ver en la Biblia. Dios siempre respalda a las autoridades. Cuando yo me someto a ellas, bien, estoy andando en la voluntad de Dios. Pero cosa contraria, cuando yo no me someto a ellas, estoy yendo en contra de Dios, en contra de lo establecido por Dios, y asimismo también hay una sentencia que viene sobre mí. Imagina por un momento, tus padres te advierten de un peligro, te dicen, mira, no hagas tal cosa, porque eso te trae muchas consecuencias malas. ¿Qué tengo yo de opciones? Escucharlos, atender, obedecer, y pues esas cosas no van a venir sobre mí. Pero cuando yo no los escucho, cuando yo no los obedezco, ¿qué va a pasar conmigo? Cuando no atiendo el consejo de mis padres, cuando no los obedezco, va a venir una condenación, una sentencia sobre mi vida. Muchos ejemplos podría darles. Tu papá te puede decir, no, mira, hijo, si tú eres creyente, no te juntes con un chico que no sea creyente. Ese chico no te conviene, esa chica no te conviene, esa chica te va a llevar y a inducir a cosas que no agradan a Dios. Dice, no, pero yo soy fuerte, yo no me dejo llevar. ¿Y qué pasa? Después esas chicas llegan embarazadas. Después esos chicos adquieren una enfermedad venérea. Y pues estoy, qué tan dramático, y me quiere meter miedo. Pero así es. Cuando yo no me someto a la autoridad, cuando yo no obedezco a las autoridades que están puestas por Dios, ¿qué pasa? Van a venir consecuencias, van a venir esas sentencias. Sin Cristo es muy difícil someterse a las autoridades. Sin Cristo es muy, muy difícil someternos a las autoridades. Debemos entender que somos pecadores, que somos desobedientes por naturaleza, que debemos confiar en Cristo para ser lavados, para ser unas nuevas criaturas, y ahí sí puedo obedecer, ahí sí puedo acercarme a Dios. Si yo he confiado en Cristo, puedo someterme a las autoridades. Si yo no he confiado en Cristo, no, es muy, 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 muy difícil que lo pueda lograr. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué es lo que vemos en nuestra sociedad? Y ustedes han visto desde el año pasado los paros que han organizado. Entonces están los paros estudiantiles. ¿Y cuál es el propósito y la meta que tienen los que organizan el paro? ¿Qué es lo que quieren? Y le dicen al gobierno, es que quiero que desmonten el SMART. Es una de las peticiones que tienen. ¿A ustedes qué les parece eso? ¿Está bien esa lucha? ¿Está bien que se vayan en contra del gobierno? Ahora yo les digo una cosa, ¿qué es lo que dice Dios? A la luz de nuestra sociedad, ¿sabes quién es el héroe? El que levanta el puño y el que coge piedras y las lanza en contra de la autoridad. Ese es el héroe de nuestra sociedad. Pero lo que Dios quiere es que nos sometamos a la autoridad. Si tú piensas en Cristo, tú dices, pero es que este gobierno es tan malo. Piensa en Cristo. ¿Cristo sabes a quién se sometió? Al César. Y averíguate quién era el César. Averíguate si era muy justo el César. Averíguate si los impuestos que tenían eran bajitos o altos. Cristo se sometió a las autoridades. Cristo también se sometió al Padre. Vivir una vida de obediencia también trae consecuencias.
obedecer a Dios, obedecer a tus padres, también trae unas consecuencias. Esas consecuencias puede que se te burlen, puede que tus compañeros del colegio se te burlen. Si tú dices, no, mira, yo quiero obedecer a Dios, y el año pasado muchos de ustedes hicieron un compromiso de pureza, de guardarse para esa persona que Dios traería para ti en unión, en matrimonio. Y pueda que de ti se burlen porque también te sometes a Dios en ese aspecto. Y en una ocasión escuché de una amiga y hermana en Cristo que le hicieron un examen médico y la doctora no creía que ella era virgen. Y yo, tú a tal edad, no más la edad, sí, pero tú a tal edad virgen. Y ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Usted qué le pasa? Un doctor se estaba burlando de una persona por esa convicción de esa persona. ¿Cómo que se te burlen a ti? ¿De Cristo qué? ¿Lo persiguieron? No. Sí, a Cristo lo persiguieron. ¿Cuánto más a nosotros que queremos seguir sus pisadas? ¿Cuánto más a nosotros que queremos confiar en Cristo? Si nos hemos guardado, si queremos obedecer hasta que llegue el matrimonio, para que vengan burlas. El costo de someternos a las autoridades, el costo de obedecer, para que también se te burle. Pero tú eliges y tú estás por dos disyuntivas, por un camino en Y. Y decir si obedezco a las autoridades, si obedezco a Dios o no obedezco. Si no obedezco, ya sé que viene una sentencia, ya sé que también vienen cosas duras que debo enfrentar, que debemos enfrentar. Entonces, ustedes se han dado cuenta que Dios en el Éxodo dejó los mandamientos. Y cuando yo pienso en los mandamientos, pienso en como una constitución política. Y Dios la sintetizó casi que en 10 mandamientos. Dios dejó los mandamientos para que todo un pueblo de más de 2 millones de personas se condujeran. Piensen en eso. Y entre esos 10 mandamientos hay uno muy especial. ¿Y saben cuál es? Y obedecer a tus padres. Y piensa por un momento, ¿cómo así? O sea, Dios deja una ley, deja una legislación para conducir toda una nación, todo un pueblo tan grande, y dentro de esa ley hay un mandamiento que dice que los hijos deben obedecer a sus papás. ¿Saben por qué está puesto ahí? Porque un hijo que aprende a obedecer a sus papás se somete a cualquier autoridad. Un hijo que aprende a obedecer a sus papás se somete a cualquier autoridad. Mientras que un hijo que nunca se sometió a sus papás, ¿saben que se va a convertir? En un delincuente. ¿Cuántas personas ven que se cuelan en Transmilenio? ¿Saben por qué lo hacen? Porque no aprendieron a obedecer a sus papás. Esas personas ven a una persona, un auxiliar de policía, pueden ver a un policía, pueden ver ahí a un coronel y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no han aprendido a someterse a ninguna autoridad. Si tú no aprendes a someterte ni a tus papás, no vas a tener nunca autoridad. Y cuando llegues al colegio, no te vas a someter a tus profesores. Y cuando salgas de ahí, vayas a la universidad, no te vas a someter a tus profesores de la universidad. Y cuando estés trabajando, vas a ver a tu jefe como no me importa. Usted me mandó tal cosa, pero yo no lo voy a hacer. ¿Y qué va a hacer? Y va a ser así. Y muy seguramente también, ese trabajo ya no me gustó y lo dejo botado. Es que no me gustó el ambiente de ese trabajo y no me gusta que nadie me mande. Quiero un trabajo en que nadie me mande. ¿Y sabes por qué es? Porque no aprendemos a someternos a Dios y a esas primeras autoridades. No hay mejor sitio que estar que en la voluntad de Dios. Pero estando en la voluntad de Dios, eso se logra, ¿sabes? Entendiendo primeramente lo que es el Evangelio. Y ya estando en Cristo, ya confiando en Cristo, siendo hijo de Dios, yo puedo aprender a someterme a las autoridades. Yo puedo aprender a someterme a mis papás, puedo aprender a someterme a los coordinadores, profesores, a toda autoridad que esté puesta. El héroe bíblico es el que se somete. El héroe de este mundo es el que levanta su puño contra la autoridad. Por naturaleza nosotros, ¿sabes en qué hacemos? Queremos hacer mi propia voluntad y no someternos a la autoridad que Dios ha puesto. Debemos entender que nuestros padres, Dios no los escogió, Dios no los puso. Con lo imperfectos que son, con los pecadores que son.
Dios nos los puso. Detrás de cada autoridad está Dios. ¿Dios con qué propósitos nos los puso? Para formarnos a su imagen, para conformarnos a su imagen si ya hemos creído en Cristo. ¿Es difícil someterse? Sí, pero en Cristo es posible. Si tú has confiado en Cristo y eres un hijo de Dios, ese es algo que va a surgir natural. Pero va a ser un sometimiento que es voluntario. Y yo les he dado muchas veces el ejemplo de, yo cojo la varita y yo le digo a mi hijo, ve a hacer tal cosa. Y si él me ve que yo tengo la varita, él me va a obedecer. Pero cuando yo no la tenga y yo mande a mi hijo a hacer algo y él lo hace, eso es un sometimiento voluntario, sin temor al castigo, sino porque yo lo amo, lo puedo obedecer. Porque yo entiendo que es una autoridad de Dios, yo me someto. Eso es lo que Dios quiere y esa es la meta final, que podamos someternos a las autoridades voluntariamente. Tú te sujetas y entiendes que tu papá es una autoridad que Dios ha puesto, pero también tienes otro camino, y es un camino de desobedecer a esas autoridades. Pero déjame decirte que la palabra de Dios te dice hoy que si no obedeces a las autoridades, vas a traer condenación para ti mismo. Y esa condenación son consecuencias. Esa condenación es una sentencia sobre ti. Y puede que esa condenación sea relaciones dañinas que tengas con novios que no te conviene, que tus papás te dijeron que no los tuvieras. Puede que sean enfermedades, puede que sean una cantidad de cosas. Yo no sé lo que vaya a venir, pero te puedo decir cuál es la voluntad de Dios. Primeramente, que creas en Él, si no lo has hecho. Y si ya has creído en Cristo, la voluntad de Dios es que puedas también someterte a todas las autoridades puestas por Dios. Un semáforo es una autoridad, mis padres son autoridad, un policía es una autoridad, todas las personas superiores a mí son autoridad. ¿Qué les dices a tus autoridades? ¿Ya voy y nunca vas? ¿O les dices ya voy y voy? Esa es la diferencia entre obedecer y no obedecer. Dios Padre, gracias por tu palabra, porque nos la has dejado también para conocerte y entender que tú eres la autoridad suprema, la autoridad soberana. Estás por encima de nosotros porque nos creaste, eres superior, todopoderoso, pero también nuestro dueño, Señor. Ayúdanos a tener la claridad y el entendimiento que nos da tu palabra para primeramente conocerte, pero también hacer tu voluntad y obedecer a nuestras autoridades. Ayúdanos y guíanos en esta tarde, en todo lo que hagamos, Señor, y también en el regreso a nuestras casas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios en la palabra se nos presenta como un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que subsiste por su propia cuenta, un Dios que es eterno, mientras que nosotros somos